le he puesto por título a esta enseñanza de hoy: el poder del Evangelio. ¿Cuántos creen que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder? El poder del Evangelio. Vayamos a Romanos capítulo 1 y al verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Si usted es cristiano, nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, el poder de Dios está en usted. Pero usted tiene que creer, porque esto es para todo. Él se activa solamente para todo aquel que cree. Y allí entran todas las nacionalidades. Esto que dice al judío primeramente, porque ellos fueron los primeros que se les predicó el Evangelio. Pero también al griego, porque eso estaba lleno de griegos, porque en esos tiempos, pues, esa era la gente que estaban a los alrededores. Pero hoy se puede decir al americano, porque son los de este país, al colombiano, al venezolano, puertorriqueño, centroamericano, suramericano, a todos. El poder del Evangelio está en usted. Pero acuérdese, hay una condición: para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Bueno, vamos a demostrarlo aquí. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando el apóstol Pablo le manda una carta a los corintios y les dice: mire, cuando yo fui donde ustedes, yo no fui con palabras persuasivas, sino con demostraciones de poder. Porque el Evangelio no es una teoría, es una vida. Y esa vida tiene poder. La palabra poder significa facultad para realizar y hacer posible una acción determinada. Facultad, habilidad, recursos para realizar y hacer posible una acción determinada. Vayamos un momento al libro de Hechos, capítulo 1 y el verso 8. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos son discípulos de Cristo por acá? Ok, esto es para usted. Pero recibiréis poder. O sea, es algo que no es algo sobrenatural, no es humano, que se recibe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Señor les estaba hablando en ese momento, aún el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda la iglesia. Fíjense, está en Hechos 1:8, y el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2. Faltaba un poquito, unos 40 días por ahí, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo vino. O sea que el poder ya está en nosotros. Y dice: entonces, cuando ese poder venga sobre ustedes, fíjate, es para hacer una acción determinada, hacerla posible. Dice: entonces me seréis testigos. ¿Dónde? Dice: en Jerusalén, que era el lugar donde estaban, en toda Judea, el departamento, vamos a decirlo así, o el estado, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
van a ser testigos cuando ustedes reciban ese poder, les dijo. Pero en el caso de nosotros, ya nosotros tenemos ese poder morando en nuestro corazón, en nuestro espíritu está el poder de Dios, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace morada en nuestra vida. Entonces el poder de Dios, ese poder que sostiene al universo, ese poder que creó las cosas con su palabra, ese mismo poder, porque fue de Dios, no fue un pedacito, fue el poder de Dios que vino a morar en nuestro corazón para hacer cosas fuera de serie, cosas sobrenaturales, cosas que solamente se pueden hacer con el poder de Dios. Habilidades, estamos habilitados, capacitados para echar hacia adelante nuestra vida. Yo quiero decirle a las personas que ya tienen años de estar en el Evangelio, amado, si la vida suya no ha progresado mucho, sino que todavía anda en los mismos problemas de tiempos atrás, es porque usted tiene el poder de Dios dormido. Es porque usted tiene que activarlo. Y para esto hay que creer. Para todo aquel que cree. El poder de Dios vino a nuestra vida para que progresemos, para que vayamos de menor a mayor, para que vayamos de gloria en gloria. Para eso Dios nos dio ese poder. Y después, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra vecindad, para que ese poder bendiga a nuestra iglesia, en donde quiera que nos encontremos. Usted tiene el poder. El poder no lo tiene el pastor solamente. El poder no lo tiene el evangelista en su maletín cuando viene. El poder lo tiene usted cuando usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que entiendas eso y que abras los ojos. Porque el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado, dice, a los pobres, dijo el Señor. ¿Y para qué? Para enriquecerlos, para que progresen, para que tengan mejores hogares, para que sus hijos sean tremendos. Para eso es el Evangelio. No es una teoría, no es para estar de sacrificio en sacrificio, es para que progreses en todas las áreas de tu vida, para que la gloria de Dios se refleje en todo. Y tienes el poder para hacerlo. Y el primer punto, que tienes que creerlo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, amado, es lo que dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 28, 13. Dice así: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Eso significa poder. Porque cuando usted es cabeza, usted tiene poder. Cuando usted es gerente, usted tiene poder. Cuando usted es dueño, usted tiene poder. Y dice: te pondrá Jehová. Es algo que se recibe. No es algo que está en nuestra habilidad humana. Es algo que viene con el Evangelio. Yo sé lo que estoy hablando. Lo voy a decir en un minuto, un ejemplo. Cuando yo estaba en el mundo, que no conocía al Señor, que vivía en Colombia, yo era el último en el bonche, o sea, en el grupo de amigos, el último. Yo nunca tenía dinero, así que no tenía poder. Entonces, cuando se iba a comprar algo, a mí era el que me mandaban a hacer el mandado, y tenía que hacerlo. Y eso a mí me humillaba. ¿Por qué? Porque era cola. Nadie quería ir para esto, entonces me mandaban era a mí.
Y así eran todas las cosas, el último. Y nadie es feliz en esa situación. Llegué aquí a Estados Unidos. Y lo primero que hago es clamar a Dios, porque siento un vacío muy grande en mi corazón. Y nunca me había separado de mi familia. Cuando me siento solo en este país, clamé a Dios. Y alguien me habló de Jesucristo en un trabajo de lavaplatos en el Hotel Hilton. Y en mi desesperación acepté a Cristo como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Allí mi vida dio un vuelco total, dio un giro de 180 grados. Iba para allá espiritualmente y comencé a caminar para acá sin habilidades humanas. ¿Por qué? A los 6 meses me nombraron supervisor de todos los lavaplatos. Me quitaron el vestido de lavaplatos y me pusieron un manto de supervisor con una placa. Y ya la gente me respetaba y me obedecía. Eso se llama poder. Y no lo busqué yo, me lo dio Dios. Y en los primeros días, cuando no había aceptado a Cristo, a mí era que me mandaban a botar la basura. O sea que la maldición me seguía desde Colombia. Pero cuando acepté a Cristo, a los 6 meses me hacen supervisor. Ahí me demoré 2 años. Me voy a Colombia a buscar a mis hijos para traerlos y reunir la familia. Y eso me costó el trabajo. Perdí el trabajo de supervisor, llegué muy tarde. Tuve un impedimento en la avenida que me demoré más del permiso. Y encontré ya a otro por mí. Me quedé sin trabajo. ¡Wow! ¡Qué duro! Bueno, busqué trabajo. Encontré un trabajo de repartir pizzas en mi carro. Entraba a las 4 de la tarde, salía a las 2 de la mañana, en una pizzería muy famosa en Chicago. Entonces, repartía pizzas en el carro. Y de pronto un amigo me dice, mira, hay un trabajo de día, que él me consiguió otro driver de pizza que hacía eso como part-time. Hablé con él y me recomendó al trabajo ese. Y entré a trabajar en ese lugar. Ahora comencé a trabajar de 5 de la mañana a 11. Y en la tarde, las pizzas la hice como part-time. Bueno, me iba mejor. A los 6 meses otra vez, el dueño del trabajo me hace supervisor de todos los choferes. Eso es poder. Y comienzo ahora a gobernar nuevamente. Y ya no tenía que hacer rutas, sino ayudar al que se varaba a diseñar rutas y cosas así por el estilo. Poder. Eso es poder de Dios, porque el poder del evangelio estaba en mí. Cabeza y no cola. Sigue la historia. Me vengo para la Florida, dejé aquel trabajo por mandato de Dios y comienzo. Sabíamos que teníamos un llamado y llego aquí. Y para ese tiempo llego en el tiempo preciso. El Señor le habla a un familiar mío, cristiano también, que tenía un grupo de seguidores, que abra una iglesia. Y abrió la iglesia. Esa iglesia necesitaban un maestro de escuela dominical. Y como ya yo había estudiado en el instituto, y este hombre me dice, mira, estoy necesitando un maestro de escuela dominical, ¿quieres venirte conmigo? Y yo no tenía iglesia, andaba buscando. Sí, una vez entré, maestro de escuela dominical. Él era el segundo después del pastor. Eso también es poder. Ya me consideraban, ya me decían cosas, bueno. Ahí estuve 3 años. Me retiro de la iglesia porque el Señor nos habla en casa y nos dice, ya es el tiempo tuyo para que abras el ministerio. Y empezamos en casa la iglesia Torre Fuerte. Al yo comparar, o al comparar yo, ¿cómo era mi vida cuando no tenía a Cristo? ¿Y cómo cambió totalmente después de recibir a Cristo? Yo digo,
Ese es el poder que hay en el Evangelio. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y no importa la edad que tú tengas, y no importa el sexo que tengas, y no importa la posición en donde estés ahora. Solamente tienes que creer, porque el poder del Evangelio de Jesucristo está morando en tu corazón y está esperando explotar. ¿Para qué? Para el bien tuyo. Porque para eso vino el Señor, a mejorarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay un temor inherente en el ser humano de cobardía, así como que todas las cosas van a salir mal, como que yo estoy esperando de que, y si esto, y si lo otro. Y eso es por herencia adánica de la caída de Adán. Eso está en nosotros. Fíjate que el niño cuando nace, lo primero que hace es que grita. Hay un miedo en nosotros. Pero el espíritu que Dios puso en nosotros cuando nacimos de nuevo no es espíritu de cobardía, es un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes ese espíritu. Tú has sido sellado con el espíritu de poder, con el espíritu de amor, con el espíritu de dominio propio. De poder para que domines las situaciones, gobiernes, para que seas cabeza. De amor para que ames. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Espíritu no solo es de poder, sino que es un poder con amor. Porque ahora cuando te sientes poderoso, no podemos creer que somos la última Coca-Cola del desierto, que yo soy mejor que tú. No, el amor nunca se sale con la suya. El amor ama, el amor desea lo mejor para la persona amada, el amor no insulta, el amor hace que uno se aguante de hacer ciertas cosas para no hacer que aquel por quien murió Cristo tropiece. Ese es el amor. El apóstol Pablo, que escribe 1 Corintios 1:13, dice: si el comer carne le tropiezo a mi hermano, entonces yo dejaré de comer carne para que él no tropiece, no caiga. Eso es el amor, abstenerse de ciertas cosas, aunque yo tenga la razón. El espíritu es de poder, pero también es de amor. Y tenemos el amor de Dios dentro. El amor no critica, el amor no guarda rencor, el amor perdona. El amor te hace una persona nice, una persona que caes bien, una persona sonriente, una persona alegre. ¿Aló? Y tú tienes el espíritu de poder, pero también de amor. Ese espíritu es de amor. Cuando te hace poderoso, más humilde te hace, porque tú sabes que no es tuyo, sino que lo recibiste. Y Dios da gracia a los humildes, y al altivo lo mira de lejos. Y cuando uno recibe poder, uno humanamente trata de ponerse altivo. Y uno se infla como un globo. Pero el Señor tiene un alfiler. Y te hace así, ¿ves? Y tú enseguida, para que sepas que el grande es Él. Para que nadie se jacte en su presencia, sino que el que se gloría, gloríese en el Señor. Espíritu de dominio propio, para que no le demos rienda suelta a las emociones, a las tentaciones, sino que nos dominemos, nos aguantemos, que tengamos templanza
Y decimos, no, porque esto no me conviene. Es que no puedo, pastor, es que a mí me gusta esto, que esto es más grande que yo. Espíritu de dominio propio. Tienes que activar el poder, el amor y el dominio propio que está en ti. ¿Y sabe por qué? Porque para activarlo hay que andar en comunión íntima con el Señor para que Él te llene del Espíritu. Porque nuestro espíritu es como una vasija que se llena del Espíritu. Cuando está llena del Espíritu es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero cuando está vacía hacemos la voluntad de la carne. Y la voluntad de la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Hay que estar lleno del Espíritu para que el Espíritu de Dios entonces llene el espíritu humano. Y el espíritu humano va a dar el fruto de lo que está dentro. Entonces, amado, se va a manifestar el poder en ti. Se va a manifestar el amor. Se va a manifestar el dominio propio. Y el temor se va. ¿Sabe que la depresión es parte del temor? La depresión no es de Dios. Es un espíritu que ataca a la carne. Y cuando hay depresión es cuando hay que doblar rodillas. Que hay que buscar que Dios te llene para que la ansiedad se vaya. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces Él llenará, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vayamos un momento a Lucas, capítulo 10, versos 19 y 20. Dice así. Está diciendo el Señor a ti: he aquí, les doy potestad, esto es poder, de hollar serpientes. Está hablando en forma espiritual, demonios, culebras, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo te doy poder, y nada os dañará. Y la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios permanece para siempre. Pero sigue diciendo en el 20, pero no se regocijen de que los demonios se les sujetan a ustedes, porque ustedes tienen poder. Regocíjense, porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo importante, dice el Señor. En Mateo capítulo 10, versos 7 y 8 le dice a sus discípulos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hay que estar lleno del Espíritu de Dios para que ese poder salga y todas estas cosas se cumplan en nosotros. Y esto es para todos los cristianos, porque el poder de Dios es igual en todos, pero no todos buscamos a Dios de la misma manera. Y a medida que tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti y el poder se va activando. ¿Oyó? ¿Oyó? Esto es un evangelio de poder. Esto no es una creencia, una teoría, algo, una retórica. No. Esto es una vida, esto es real. En Marcos 16, del 15 al 20, el Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate, poder es una habilidad sobrenatural que recibimos para que hagamos algo en nombre de aquel que nos lo dio. Por eso es que hay que usar el nombre de Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes. Se está hablando de cosas espirituales, demonios, brujerías. A cada rato yo he tenido que tomar en las manos estas serpientes. No estoy hablando de serpientes reptiles, estoy hablando de brujerías que nos ponen para destruirnos. Y las he tomado con la mano por mandato de Dios y no me hace efecto. Dice, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Si te tratan de matar con un veneno no te hará daño, porque el poder de Dios que hay en ti lo anula. Si no, ya nosotros estuviéramos muertos. Casi todos los días nos persiguen y nos hacen cosas. Así que, amado, el poder del Evangelio nos mantiene firmes, vivos, victoriosos. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y el Señor, después que les habló, oiga esto, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, yendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y cómo? Si estaba arriba sentado a la diestra, ¿cómo le estaba ayudando aquí abajo? Por el Espíritu Santo que habían recibido. ¿Oyó? Ayudándoles el Señor, confirmando esa palabra. ¿Con qué? Con las señales que le seguían. ¿Esto era para aquellos discípulos? No, esto es para ti. Dile que está a tu lado, esto es para mí, esto es para ti. Cada cristiano está revestido con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, está habilitado para vencer al reino del mal, para echar adelante su vida, la de su familia. Nosotros hemos recibido ese poder, es para vencer. No para que usted esté llamando, oren por mí, ayúdenme, mire. Como decía un pastor que yo tenía, hay cristianos que quieren llegar al cielo pidiendo ray. Oren por mí, dice, ora tú. Ese era un pastor que yo tenía, yo no. Dice, para el poder del Evangelio está en nosotros para progresar, para prosperar. El Señor dijo, te he puesto por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo. Y el poder de Dios está en nosotros para dominar. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:23, el que no es conmigo, en mi contra está. Pero el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Entienden eso? Que si tú estás con Cristo, ¿cuántos están con Cristo de los que están aquí en esta mañana? Entonces, si tú no estás aprovechando ese poder que está en ti, estás desperdiciando. Piénsalo, mastícalo, trágalo, llégalo aquí y decide hoy, no, esta situación no va a seguir más. Yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a poner en fuga ejércitos enemigos. Y si estás casado es más fácil para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno puede hacer huir a 1000 y dos pueden hacer huir a 10,000. 10,000 demonios. Si estás casado, tienes el poder de ponerte de acuerdo y pedir algo al Señor. Y si no estás casado, cásate rápido. Pero no con cualquier demonio que se te presente por ahí. Mire, tenemos que creer en nuestro corazón que lo que Dios dice es verdad. Yo no estoy diciendo esto lo está diciendo Dios en esta mañana. Yo soy un intérprete de lo que Dios dice. Tenemos que creer en nuestro corazón que lo que Dios dice es verdad. Y debemos confesar con nuestra boca que lo que hemos creído con el corazón es verdad. Hay que creerlo aquí y hablarlo acá con palabras, porque las palabras son creativas. Si la palabra dice que por su llaga yo fui curado, debemos hablar, por su llaga yo fui curado. Si la palabra dice
que yo soy más que un vencedor, debo creerlo y debo hablar. Soy más que un vencedor. Este problemita lo arreglo, ¿con qué? Con el poder que está en mí. Porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, para que la justicia de Dios se realice, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? Del problema. Porque por fe andamos en lo que dice la palabra de Dios y no por vista. Pero a la fe hay que añadirle acción. Porque muchos cristianos creen, pero no actúan. Y le buscamos un pero a la acción. No, hay que actuar. Hay que actuar. Me levanto en el nombre de Jesús. Hay que actuar. Cada uno tiene testimonio que decir de estas cosas. Yo tenía 17 años en Estados Unidos y nunca había podido tener una casa propia. Y todo el mundo tenía casa, menos Yoyito. Siempre rentado, siempre rentado. Y los años iban pasando, 17. Y yo creía que Dios me podía dar una casa, pero no actuaba. Y un día, estando en la oficina, en mi trabajo, en el último trabajo secular que tuve, me cansé. Me dio rabia, me dio ira, indignación. ¿Que cómo? Como que personas que ni conocían a Dios y llegaban a los 2, 3 años y eran dueños de sus casas propias, y yo 17 años siendo un hijo de Dios y todavía no podía tener una casa. ¿Pero por qué? El mal no está en Dios, el mal está en mí. Y dije, bueno, si yo tengo un buen trabajo, si tengo un crédito ahí más o menos, aunque no tengo plata, voy a tener mi casa. Voy a comprar, ya me aburrí, voy a comprar una casa, porque tú tienes que con el diablo ponerte aburrido. Tienes que decirle, mira, te vas de mi vida porque ya estoy cansado de ti. Hay que decirle así con fuerza, te reprendo, miserable. Y lo verás que chilla llanta. Mira, hazle a un perro que te está molestando así, con rabia, para que tú veas que se mete el rabo entre las piernas y sale. Pero si le dice, ay, mira, vete, ahí sigue molestando. Tiene que darle con rabia. Y yo me acuerdo como hoy, que ese día en la oficina, con rabia. Hasta uno que yo había metido a trabajar ahí como chofer, ya había comprado su casa y hasta me llevó para que yo la viera, pues. Y a mí me dio una envidia. Porque él sí y yo no. Entonces, ¿dónde está el poder del evangelio? Mire, cogí. En esos tiempos no había internet. Y cogí un libro de páginas amarillas. ¿Cuántos se acuerdan de ese libro? Gordo, así, que había en todas las casas. Y busqué más o menos. No existía Google. Y busqué más o menos por donde decía real estate o mortgage, algo así. Pum, pum, tú sabes que eso era por secciones. Y dije, bueno, aquí está la sesión. Yo dije, bueno, donde caiga. ¡Guau! Abrí el libro allí. Y había una cantidad de compañías de mortgage y ahí, en las 2 páginas donde se abrió el libro. Yo dije, bueno, ¿cuál? No conozco ninguno. Y dije, cerré los ojos. Pero ya estaba cansado de la misma situación. Cerré los ojos. Y me acuerdo que con el lapicero en la mano dije, Tim Marín de 2 pingües, tu calamácara de títere fue ¡pum! Donde caiga. Y cayó en un lugar. Y cuando veo así, era un lugar en español. Para que veas si no fui dirigido por el Espíritu Santo. Porque en español puedo decir lo que yo quiera. Y busco, y ahí mismo está el teléfono con números grandes y llamo. ¡Pam! ¿Cuál sería mi sorpresa? Que si hubiera estado parado me caigo. Porque cuando llamé me contestan allá y me dicen, Dios le bendiga. Y yo dije, ¿por qué me dice así? Yo estaba esperando, tú sabes, que me dijeran a la orden o lo que sea, o me help you, pero Dios le bendiga, me contestaron. Y yo le dije, ¿tú eres cristiano? Me dice, claro. Ok, le hablé la necesidad. Me dice, ven. Mira, no esperé ni a la tarde, cogí la hora del break, del lunch que me daban. Y vine.
Me acuerdo que era aquí en la esquina de la University ¿con qué? Con Sunrise. University con Sunrise, donde está el centro comercial que se llamaba Mercedes, como mi esposa. Y le compré a ese tipo el terreno para esta iglesia, para que ustedes sepan. ¿Y de dónde se la compré? De la casa que me vendió el tipo de allí. Fíjense cómo están todas las cosas enredadas. Hablo con el tipo. Me dice, hombre, sí, cómo no. Yo te puedo hacer calificar, pero califica por unas casitas, para una casa de este precio, están en este barrio. Y me mostró por aquí, por ahí. Salí a buscarla sin plata, pero con fe en que Dios me la iba a dar, porque ya estaba cansado de no tener. Y fuimos, hicimos todas las cosas, llevé a mi esposa, entramos, hicimos. Cuando vinimos a ver, ya estaba el cierre. Mira, Shirley me prestó los 500 pesos de depósito que me pidieron, porque ni eso tenía, para empezar el asunto. Y yo no sé cómo salió, pero salió el dinero para el cierre. Fueron como 5,000 pesos. No pagué el último mes de renta acá, me tenían un mes adelantado, el depósito me lo devolvieron, más el cheque que vino de 15 días. Hice un embolate y cuando vine a ver, ¡pum!, estábamos cerrando ya. Me dice, aquí están las llaves de su casa. Cuando salimos, o sea, yo me porté como muy, no es nada, chacho. Pero cuando salimos que cerramos la puerta, ¡gloria a Dios, aleluya! Aquí están las llaves, bueno, vamos a ver, vamos. Es que tú tienes que estar cansado. Tú tienes que creer para que actives el poder de Dios. Pero tienes que actuar. Yo estaba lleno de imposibilidades. Yo decía, no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque, mira, no tengo buen crédito, no tengo plata. ¿De dónde? ¿Cómo? Y lo bueno del asunto es que cuando ya nos embarcamos en el carro, mi esposa me dice, ay, ya compramos la casa y yo ni la conozco. Y yo, ¿pero cómo no la conoces? Si yo te llevé y la recorrimos. Me dice, sí, pero es que el día que yo fui contigo, yo sabía que no nos iban a dar la casa. Y yo dije, voy a ir para acompañarlo para que se quede callado. Pero este hombre loco, cuando se ha visto que a uno le venden casa con mal crédito y sin plata. Entonces ella fue por acompañarme, pero yo no lo sabía. Y ese día me lo confesó cuando ya íbamos con la llave en la mano. Y bueno, pues vamos, pues. Y en esa casa, a los 4 meses nació la iglesia Torrefuerte. Para que usted vea si Dios no estaba en el asunto. Amado, hay que creer, hay que confesarlo, pero hay que actuar. Cuando tú actúas, entonces las fuerzas de los cielos se ponen a tu favor. Porque cuando tú actúas, Señor, es señal de que creíste. Señal de que creíste. Para que el poder de Dios, pueden pasar los músicos, para que el poder de Dios se manifieste. Número 1, óigalo bien, usted tiene el poder de Dios dentro, pero puede estar inactivo. Y para que el poder de Dios se manifieste, se active, número 1, debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sin eso, no se manifiesta. Si la batería está dañada, Álvaro, puedes tener el carro que quieras y el motor que quieras y el año que quieras, pero no hay energía para prender ese carro. Y verdad que pesa bastante cuando hay que empujarlo, pero le pone la batería y se activa todo el poder que hay en el carro. Todo el poder de Dios está en nosotros, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, no sirve, está apagado, no sirve. Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Número 1, para que se active, llenos del Espíritu Santo. ¿Y esto dónde se consigue? En las rodillas. Ahí, en tu lugar secreto. En tu cuarto, donde nadie te ve. A la hora que nadie te ve. Pero Dios te ve. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Número 1, llenos del Espíritu Santo. Número 2, debemos creer que tenemos el poder.
Porque no es lo mismo saber que usted lo tiene a que usted lo crea. Debemos creer que tenemos el poder. En Hechos capítulo 3 y en el versículo 6 hay algo importante. La historia dice que Pedro y Juan venían a la hora de la oración caminando hacia el templo. Y había un hombre pidiendo limosna en la puerta de la hermosa. Y resulta que cuando los vio, estiró la mano para que le diera. Y el hombre esperaba que ellos le iban a dar algo de dinero. Y Pedro sabía lo que tenía. Él sabía que tenía poder. Y dijo: ni plata ni oro tenemos, pero de lo que tengo te doy. Hay que saber que tienes el poder. Y le dijo: en el nombre de Jesús, fíjate, en el nombre de Jesús, en el nombre del que me dio el poder, levántate y anda. Y lo tomó por la mano y al hombre se le afirmaron los pies y el hombre corrió alabando a Dios, subió las escaleras y todo el mundo vino a ver atónito y se convirtieron 5,000 almas por causa de ese milagro. De lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Diga conmigo: tengo el poder. Y de lo que tengo te doy. Sí, Señor. Número 1, lleno del Espíritu Santo. Número 2, fíjese, los judíos oraban 3 veces al día. Y era la segunda hora. ¿Para dónde iban? A orar. A llenarse otra vez del Espíritu Santo. Pero ya él se había llenado en la mañana. Y dijo: de lo que tengo te doy. Número 3, hay que atreverse a actuar. En la vida hay que ser valientes y hay que ser osados. ¿Qué quiere decir eso? Atrevidos. Atrevidos, osados, valientes. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios. Dame el último versículo ahí. El reino de Dios sufre, ¿qué? Violencia. Mateo 11:12. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios, tú estás en el reino de Dios y ahí está todo lo que tú necesitas y tú tienes el poder, pero eso sufre violencia. Entonces tú tienes que ponerte rabioso, así como me puse yo, y arrebaté la casa. Y después de esa casa vinieron un montón de propiedades. Entonces ya era fácil, porque lo primero es lo más difícil. Y después vino el templo este. Pero hay que ser valiente, hay que ser osado, hay que atreverse. Ay, mi casita que me costó tanto trabajo y que la arreglé y la puse bonita y se le subió el valor y ya tenía invertido ahí bastante dinero y nada más debía $65,000. Y valía 300,000 ya. ¡Wow! Ahí está en ese negocio ¿cómo es? Mi vejez. Tengo casi $200,000 ¿cómo es? De equity, de plusvalía. ¿Y qué pasó? Hay que ser osado y atrevido. Y cogí la casa y la empeñé. Yo creo que yo ni le pregunté a mi esposa eso, para que no le diera miedo. Y la empeñé. Y me dieron $240,000. Y con eso compré el terreno para hacer la iglesia. ¿Y qué compré? Un poco de mangle, monte y barro y de todo. Y si hago eso, ¿con qué me quedo? Pelado. No, es una aventura muy grande. ¿Cómo? Chach. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Hay que ser osado, hay que ser atrevido, hay que actuar. Y entonces Dios dice: voy detrás de ti con el Espíritu Santo. Y ahí es donde aparecen las cosas poderosas.
Eso está para usted también. Llénese del Espíritu. Créalo en su corazón. Crea que lo tiene. Crea que lo tiene. Y actúe. Tan sencillo como eso. Tenga una visión de lo que quiere. Tenga una visión. Antes que apareciera este edificio, ya yo lo tenía dentro de mí. Yo fui quien se lo diseñé al arquitecto. Tenga una visión de lo que quiere y actúe conforme a ella, y a su tiempo vendrá. ¿Cuántos tienen un sueño? ¿Cuántos tienen un sueño? Estoy hablando de una visión, un sueño, algo que quieren, porque sueño le da sueño de algo que usted quiere. Bueno, usted tiene el poder dentro para adquirirlo, porque el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder, de amor y de dominio propio. No tenga miedo.